Muy buenas noches para todos. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Un día más de este tiempo que estamos en cuarentena en nuestras casas, un día más creyéndole al Señor y esperando y confiando en su bondad y en su misericordia, creyendo que Él va a hacer conforme es lo justo, conforme es lo necesario. Entonces vamos a levantar una oración al Señor, a pedirle que Él sea guardándonos, Él sea protegiéndonos, que siga enseñándonos su preciosa palabra, que la revelación que Él entregue sea propicia para cada uno de nosotros y para llevarnos a asumir todo lo que Él quiere. Amado Dios, Padre precioso, Padre maravilloso, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, delante de tu presencia, Señor, venimos para darte gloria, para darte honra, para darte alabanza, para darte exaltación, Señor, para darte todo honor, Dios. Presentamos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo lo que somos delante de ti, Señor. Nuestra mente, Señor, nuestro corazón, lo dejamos delante de tu presencia, Dios. Clamando y pidiendo, mi Dios maravilloso, que toda la luz, Señor, que tú das a nuestra vida, Señor, nos lleve a crecer, nos lleve a asumir las realidades del cielo, las realidades de tu reino, Señor, para así poder seguir avanzando y siendo eficaces para gloria de tu nombre, Señor. Te doy gracias por cada persona, cada hermano, cada hermana, Señor, cada joven, cada jovencita, cada familia que en este momento, Señor, se conecta a esta transmisión, Señor, para recibir de tu palabra, Señor. Gracias por el tiempo que ellos disponen para ti, Señor. Por eso estamos agradecidos, Señor, por eso te bendecimos. Te adoramos, papá, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación. Todo el poder, Señor, es tuyo, Señor. Agradecemos la confianza, la fe, Señor, que tú tienes para con cada uno de nosotros, Dios. Agradecemos, Señor, las bendiciones que nos han alcanzado por causa de tu presencia, por causa de tu fidelidad, Señor. Agradecemos ese amor tan maravilloso, Señor, que reflejas día tras día para con nosotros, Señor. Al despertarnos en esta mañana, Señor, pudimos ver de tu gran amor, Señor. Pudimos ver de tu misericordia, pudimos ver de tu gracia, Señor. Por eso, Señor, queremos honrarte, Señor. Queremos obedecerte, queremos hacer conforme es tu voluntad, Señor. Queremos hacer, Señor, todo lo que te agrada, ser esos hijos, Señor, los cuales provocan contentamiento, Señor, en ti. Ser esos hijos que provocan, Señor, alegría y sonrisas, Señor, que salgan de tu rostro, Dios. En el nombre de Jesús te exalto, te alabo, Dios. Te damos muchas gracias, Señor, que la presencia y el poder de tu Espíritu Santo sea en nosotros, Señor, sea a través de nosotros, mi buen Dios, para así seguir, Señor, creciendo a la imagen del varón perfecto, Señor, para seguir asimilando, Señor, toda característica de Cristo en nuestras vidas, Señor. Que cada persona, cada hombre y cada mujer, Señor, podamos rendirnos, Señor, de todo nuestro ser, Señor, a ti para avanzar, para crecer y para hacer tu maravillosa y preciosa voluntad, Señor. Ese es el deseo de nuestro corazón, de nuestra mente. Seguimos confiando, depositando toda confianza en ti, Señor. Estamos seguros que tú nos guardas, nos proteges, Señor. Que el poder de tu sangre se manifiesta en favor de cada uno de los que te creemos, de los que te amamos, de los que te seguimos, Señor. Tú guardarás, Señor, la morada de cada uno de nosotros, cada familia protegida por ti, Dios. Presento cada hogar, cada familia, cada matrimonio, cada uno de los integrantes de las familias que nos ven a esta hora, Señor, y clamamos, Rey de Gloria, que seas tú, Señor, en cada uno de ellos, llevándolos a amarrarse a ti, a abandonarse en ti, Señor. Sé tu propicio, dando fuerza, trayendo fuerzas, trayendo entendimiento, Señor, quitando, Señor, toda duda, quitando, Padre, todo aquello que quiera deshacer o destruir tus planes, Señor. Que eso empiece a caer, Señor, toda artimaña del enemigo sea echada por el suelo, Señor,
para ver y manifestar tu gloria en medio de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, agradecemos, ponemos este tiempo creyendo, Señor, que estás en control absoluto de este tiempo que estamos viviendo, Dios. En el nombre de Jesús, te doy muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Bien, como todas las noches les decimos, les pedimos el favor que compartan este link, que sean ustedes instrumento de bendición para otras familias, para otras personas. Nosotros cumplimos con la tarea de compartir el link y el Señor ya hará el resto, el precioso Espíritu Santo hará el resto de la tarea. Entonces tómese 30 segundos para compartir el link, por favor. Sea un instrumento de bendición para algunos hermanos. Bien, creo que ayer con lo que leímos, creo que pues a muchos les quedó muchas cosas en la mente, mucha expectativa, digámoslo así. Vimos cómo Dios decidió hacer al hombre el rey y el gobernante de absolutamente todo. Vimos cómo lo coronó, vimos cómo le entregó la autoridad. Vimos muchas cosas ayer que Dios nos enseñó. Vimos también cómo da la orden de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, para poder estar protegidos, para no pasar ningún límite y estar protegidos en él. Y pues quedamos prácticamente en el momento de cuando a Eva se encuentra con la serpiente y esta pues empieza a seducirla. Ok, entonces quiero que sigamos leyendo ese libro que empezamos a leer ayer, o que empezamos a tocar ayer. Hoy creo que voy a leer más que ayer, entonces téngame paciencia, pero présteme mucha atención. Si usted se desenfoca un poquito, pierde la lectura y pues obviamente va a perder la idea en la que estamos. Entonces voy a leer el libro de Melquisedec en el capítulo 4. Verso 12 y 13. Por ahora voy a leer hasta ahí, después seguimos leyendo, ¿ok? Dice así este libro: animados ante la promesa humana, los dos mensajeros regresaron al seno de la Jerusalén celestial, donde junto a las huestes santas aguardarían con ansiedad el anhelado triunfo. Satanás vio aproximarse al paraíso a los mensajeros y oyó el canto del hombre prometiendo una eterna victoria. Entonces ahí ya empecemos a sacar cosas. Note que Satanás está pendiente de los mensajes que Dios envía. Satanás está pendiente de los mensajes que Dios envía. Yo me estoy saltando cosas, pero el Señor se da cuenta de que Satanás empieza a planear, empieza a tener una artimaña en contra de la pareja de esta nueva creación. Entonces envía ángeles a decirles: tienen que tener mucho cuidado, tienen que estar apercibidos. Y una de las cosas que a mí me llama la atención que este libro nos relata es que los ángeles le dicen a Adán y Eva: es inminente, es muy necesario que ustedes dos siempre estén juntos. Siempre estén juntos. No se separen por nada. Eso me llama mucho la atención, porque creo que hay un principio para los hogares, ¿no? De la unidad. Entonces, después de todo esto que le estoy diciendo, pasa lo que estoy leyendo. Entonces Satanás escuchó lo que les habían dicho. Entonces dice, bueno, y oyó el canto del hombre prometiendo una eterna victoria. Ese cántico hizo que su envidia y odio aumentara de tal manera que no los podía contener. Mire la envidia y el enojo lo que hacen, ¿no? Llevar a una persona a planear cosas para hacerle daño a otros. Dijo entonces a sus seguidores que en breve haría silenciar aquella voz irritante. No.
¿Sí están viendo lo que dice? Voy a hacer callar esa voz irritante. ¿Cuál voz irritante? La de la adoración. Recuerde, le voy a volver a leer lo que dice. Y oyó el canto del hombre prometiendo una eterna victoria. Entonces después dice, voy a hacer silenciar esa voz irritante. ¿Nota lo que la adoración provoca en él? ¿Nota lo que la adoración y la alabanza y la exaltación al Señor provocan en él? Ahí debemos entender por qué él se mete tanto para no permitir que la gente se mete en adoración, para que no crezca en adoración, porque él irrita. Cuando usted tiene algo que le irrita, ¿qué pasa? Oh, le molesta, ¿cierto? Medio se toca con algo y ay, ay, ay. Entonces a él le irrita la adoración. ¿Quiere irritar al diablo? Ya sabe qué debe hacer. Adore, adoremos. Dijo entonces a sus seguidores que en breve haría silenciar aquella voz irritante. Haría todo para transformar la alabanza humana en blasfemias al Creador. Mira los propósitos de este personaje. Sigamos leyendo. Las huestes rebeldes estaban curiosas por conocer los planes de su jefe, mas fueron advertidas por él de que deberían esperar hasta que todo estuviese para siempre determinado. Si el hombre, escuche esto porque me llamó mucho la atención mientras estudiaba hoy, dice, si el hombre oyese su voz, ¿la voz de quién? De Satanás. Él es el que está hablando. Entonces está diciendo, si el hombre oye su voz, comiendo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, sería victorioso, poseyendo para siempre el dominio del universo. Escuche, si el hombre oyese su voz. Sigue diciendo, en caso de que el hombre resistiese, permaneciendo fiel al Creador, ya no habría ninguna esperanza para ellos, es decir, para Satanás y la tercera parte de los ángeles que se han venido con él. El paraíso parecía estar envuelto por una eterna seguridad, pero en el semblante del hombre se podía ver una expresión de miedo. Entonces, ahí veo lo que les acabé de decir. A Satanás le irrita la adoración. Va a buscar por todos los medios cambiar la adoración por blasfemias. Cambiémoslo por queja, cambiémoslo por murmuración, cambiémoslo porque, ay, qué canzonería. Ok, pero algo más que veo es que él entiende que tiene que planificar un plan para llevarlo a cabo y hacer caer al hombre, porque era la única forma de poder él tomar la autoridad. Él lo entendía, ya no tenía nada que ver con Dios, ya ahora tenía que ver con el ser que había creado el Señor. Pero lo que a mí me llamó la atención es que dice, si el hombre oye su voz, si el hombre oye su voz. Entonces, me vino a la mente cuando el Señor enseñó, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es decir, que él estaba planeando y deseaba y necesitaba que escucharan la voz de él para así mismo llevarlos a que lo siguieran. Entonces, al que usted escucha es al que sigue. Entonces, el fruto que él les estaba dando era, o mejor, de la forma como ellos comen. No, pastor, eso fue que se lo comió por la boca. Sí, pero el primer alimento que ellos tuvieron fue por los oídos. Porque escucharon. Porque escucharon. Usted entiende, ¿no? Usted entiende, la mayoría de los que me ven y me escuchan entienden de que nosotros nos alimentamos por los ojos, nos alimentamos por la boca, nos alimentamos por los oídos. O sea, de muchas formas nos alimentamos. Con lo que oímos, con lo que vemos, nos estamos alimentando. Entonces esta pareja, o bueno, Eva empezó a alimentarse de lo que este personaje empezó a decir. No me quiero adelantar. No tiene que ser sorprendente que le diga que usted se alimenta por todo esto. Usted escucha música y se alimenta. Si es música romántica y se alimenta. Cuando la esposa o el esposo se dicen te amo, te quiero, eres especial para mí, se alimentan sentimientos. Hay un dicho que dice no coma cuento, ¿cierto? ¿Y de dónde sale el cuento? ¿Y por dónde entra el cuento? Por los oídos. Entonces,
necesitamos entender que las teorías de Satanás empezaron a entrar por los oídos, por los oídos. Ok, Génesis capítulo 3, verso 1 al 5. Génesis capítulo 3, 1 al 5 dice así: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Entonces yo le decía a mi esposa, la idea de Dios fue que el ser humano nunca conociera el mal. La idea de Dios es que el hombre siempre permaneciera conociendo el bien. No que conociera el mal, sino que permaneciera siempre en el bien. Entonces, con razón el Señor de una u otra forma dijo: no miren ese lugar, no quieran saber lo que hay en ese lugar, porque ahí cambiaría toda la perspectiva de la persona o del ser que lo viera. En este caso, el primero que se indagó y se metió por allá fue Satanás. Pero ahora, cuando un ser humano empieza a tener mucho conocimiento del mal, empieza a ser atraído. ¿Sí? Por ejemplo, alguien que le empiezan a enseñar sobre brujería o sobre magia negra, sobre magia blanca, en fin, empieza muchas veces a ser atraído. Y así con cualquier otra cosa, le enseñan a cómo robar, por ejemplo, y muchos se sienten atraídos y entonces por el conocimiento del mal terminan dentro del mal y terminan haciendo lo incorrecto. Entonces, ahí entendía con el por qué el Señor quería que permaneciéramos en el bien, en la luz, para que de una u otra manera no pudiéramos ser tentados o atraídos hacia esto. Ok, así conocemos normalmente nosotros a través de la Biblia el relato de la caída de esta mujer. Con que Dios dijo, que Dios no me dijo así, que Dios dijo estas mentiras de Dios, y ahí vemos que caen. Entonces quiero leer ahora cómo este libro nos relata esta conversación. De verdad que va a ser totalmente diferente. Entonces, attention please. Sigo leyendo el capítulo 4, ahora el verso 16 en adelante. Dice así: el astuto enemigo, no perdiendo tiempo, se posesionó de una serpiente, la más bella del paraíso. Escuche, la más bella, haciéndola aproximarse graciosamente a Eva. Eva, que estaba sentada en el césped, jugaba con los animales. Percibió la presencia de la atractiva serpiente, escuche, cuyo cuerpo reflejaba los colores del arco iris. Estuvo admirada al verla coger flores y frutos del jardín, depositándolos a sus pies. Imagínese la escena, por favor, mientras yo le leo, vaya imaginándosela. La serpiente reflejaba los colores del arco iris y en medio que venía hacia donde Eva, empezó a traer flores, empezó a traer frutas y se los puso a los pies. Mire cómo el enemigo trabaja. Analice cómo el enemigo trabaja. Depositándolos a sus pies. Agradecida, la tomó en los brazos, dedicándole afecto. Oiga, ¿qué hizo Eva? Agradecida por las flores, agradecida por el alimento, la cogió entre sus brazos. O sea, empezó a abrazarla, empezó a acariciarla. Teniendo conquistado el afecto de la mujer, Satanás en su astucia comenzó a atraerla para que estuviera junto al árbol de la ciencia del bien y del mal. Imagínense, o sea, estaban en un lugar y ella empezó a atraerla, la empezó a seducir, empezó a llevarla. Sin darse cuenta del peligro, Eva acompañó a la serpiente hasta el árbol de la prueba. Allí, teniendo en los brazos al enemigo oculto, le acarició y le dijo palabras de cariño, teniendo en los ojos el brillo de la seducción.
la serpiente se puso a hablar. Escuche, póngame cuidado, por favor, no se disperse. Sus palabras eran llenas de sabiduría y ternura, y su voz como la de un ángel. Oiga, Satanás no le va a hablar a usted feo. Satanás no le va a decir desgraciado, feo, horrible. No, lo va a seducir, le va a hablar bonito. ¿Me entiende? Eva apenas podía creer lo que veía. Pues imagínese que usted se le coja a su perra y empiece a hablarle y a decirle cosas bonitas, man. Su alegría se volvió inmensa por tener en los brazos una criatura tan fantástica. Comenzaron a conversar sobre muchas cosas: el amor, las bellezas del jardín, el poder del Creador. Eva estaba admirada ante el conocimiento tan extenso de la serpiente. Diga seducción. Dígalo otra vez. Siempre antes de una caída va a haber una seducción. No existe tal cosa de que cayó, pecó y ya. No, antes hubo un preámbulo, una seducción, que es lo que estamos viendo que pasó con esta mujer. Eva estaba admirada ante el conocimiento tan extenso de la serpiente. ¿El qué? Ok. Que discurría con maestría sobre cualquier tema. O sea, se le hablaba de algo y ella respondía. Envuelta por esa experiencia, Eva se olvidó totalmente de su compañero. Ay, 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 empezó el problema. Ni siquiera pasaban por su mente las advertencias de los ángeles. ¿Recuerdan las advertencias que les dije que les habían dado, no? Adán, enteramente olvidado de los consejos de los mensajeros celestiales, se había apartado en la compañía de algunos animales. O sea, cada uno cogió por su lado. Después de cierto tiempo, sobrevino con ímpetu en su mente el recuerdo de las advertencias recibidas. Sonaron en sus oídos con claridad las últimas palabras pronunciadas por los ángeles: no se aparten el uno del otro, no se separen ni por un instante, pues es peligroso. Escuchen, parejas, eso es una enseñanza para los matrimonios. No se separen. Acá se cae toda teoría que eso de que trabajar con el esposo y trabajar con la esposa, que eso no se puede, que eso es terrible. Acá se cae toda teoría de esas, porque la idea del Señor es que estén siempre juntos para protegerse. De acá podemos sacar un mensaje para matrimonio después de este libro. Su corazón latió fuertemente al no ver a Eva a su lado. Levantó entonces la voz en un ansioso grito. Su voz al repercutir por las bóvedas del paraíso, con todo, no trajo consigo una respuesta. El silencio casi lo sofocó. En su aflicción se puso a correr de un lado para el otro, buscándola en vano. En esa ansiosa búsqueda sintió la brisa acariciarle el cabello y recordó su primer sueño. Ese recuerdo, no obstante, se deshizo ante el pensamiento del peligro que los amenazaba. Con la mente tomada por un gran sentido de culpabilidad, Adán apresuró el paso en la angustiosa búsqueda. ¿Dónde estaría su amada? ¿La envolvería a tiempo en sus brazos, librándola de caer? Mas de una vez elevó la voz en un ansioso grito que repercutió por todo el jardín. ¡Eva! ¿Dónde te encuentras? Esperé una respuesta, pero yo solamente un eco vacío que lo desesperó. Se acordó del árbol de la ciencia del bien y del mal. Allí era el único lugar en donde su compañera podría ser engañada. Esperando obstruir la única oportunidad del enemigo, avanzó en dirección al lugar de la prueba. Me llama la atención cómo llaman ese árbol, el árbol de la prueba, el lugar de la prueba. Su corazón latió fuertemente al contemplar a lo lejos la copa del árbol prohibido. Con la serpiente en sus brazos, Eva la interrogó respecto de muchas cosas. Se maravilló al percibir que la serpiente la sobrepujaba grandemente en conocimiento. En pocas palabras, este animal que tengo en mis manos es más inteligente que yo. Acá viene lo espectacular de todo esto. Bueno, también lo doloroso. Llena de curiosidad, preguntó a la serpiente: ¿dónde está la fuente de tu gran saber? Respóndeme, pues quiero también poseerla. Sin perder tiempo,
Satanás, señalando hacia el árbol de la ciencia y del bien y del mal, respondió: allí está la fuente de todo mi saber. Él le contó entonces una mentirosa historia. Escuche, Satanás siempre va a engañarnos de una u otra manera, va a querer engañarnos mejor con historias falsas. Dijo que era una serpiente como las demás, comiendo de los frutos del paraíso. Probando cierto día de aquel fruto prohibido, recibió como por encanto todas las virtudes, mirando hacia el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eva estaba sorprendida y confundida. Mentiras. Sabemos que este personaje tenía todo el conocimiento por causa de que Dios se lo había enseñado. Él mismo, Dios, le había enseñado todos los misterios de la luz. Entonces por eso él tenía tanto conocimiento. Ok, entonces Eva quedó como que, ¿qué es lo que este personaje me está diciendo? Y dice que quedó confundida. ¿Cómo quedó? Ahora entienden cuando algunos dicen: me siento muy confundido, yo no sé ni qué hacer, no sé si para allá, no sé si para acá. Ahora entienden de dónde viene la fuente. Los que alguna vez me han dicho a mí: es que me siento confundido, yo les he dicho: es literal tinieblas. Lo que tienen que hacer es clamar que venga la luz para que eso se quite, porque la confusión viene del enemigo. Y lo que hizo con Eva fue confundirla y la puso a pensar y a decir: ¿será que lo que Dios dijo era verdad o era mentira? Sigamos leyendo. Mire lo que Eva se pregunta: ¿privaría el Creador en su amor algo tan bueno a sus criaturas? Viéndola sorprendida, Satanás preguntó. Escuche lo que Génesis nos dice: ¿es así que Dios dijo: no comeréis de todos los árboles del jardín? Eva inquieta le respondió: de los frutos de los árboles del jardín comemos, mas del fruto de ese árbol que vos decís ser, estos eran caleños, hombre, vos decís ser fuente de sabiduría, dijo Dios: no comeréis de él para que no muráis. La serpiente, en tono de desdén, dijo: eso es falso. Si fuese así, yo habría muerto. Ciertamente, el Eterno les prohibió comer de ese árbol para impedir que el hombre llegue a recibir como él, conociendo todas las cosas. Las palabras seductoras de la serpiente causaron confusión en la mente de Eva. ¿En quién confiaría? Esto parece una novela, una radionovela. Tenía en mente el recuerdo de la orden del Creador y de su sentencia, pero al mismo tiempo tenía delante de sí una prueba palpable que lo contradecía. Aturdida, comenzó a dudar del carácter del Eterno. Qué fuerte. ¿Cuántas veces le ha pasado eso a los creyentes? Que vino un pensamiento de las tinieblas y empiezan las personas, o empezamos las personas, a dudar del carácter de nuestro Dios. Y si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esto? Y si Dios es de esto, ¿por qué permite aquello? Y ahí empieza a haber dudas. O sea, mire que esas preguntas muchas veces no vienen de Dios, ni vienen de nosotros, sino que el enemigo mismo las pone para que empecemos a tener duda, para que empecemos a dudar de nuestro Creador. Pero esta no se quedó con esto. Mire lo que la serpiente hace. En un desafío, la serpiente cogió frutos del árbol prohibido y comenzó a saborearlos. No, Dios mío. Colocando un fruto en las manos de la mujer, la estimuló a comer, diciendo: ¿no dijo el Eterno que si alguien tocase ese fruto moriría? Qué pesado este man. Un completo silencio reinaba sobre el universo. De aquí para allá usted va a decir: wow, esto no, ¿por qué no nos lo enseñaron? En cada planeta habitado, los hijos de la luz contemplaban impotentes aquella angustiante escena. El futuro de ellos estaba en juego. En Jerusalén había gran conmoción. Poderosos ángeles se presentaron delante del Creador, solicitando permiso para desenmascarar al cobarde enemigo oculto en aquella serpiente. ¿Qué escena? Eva hablando con Satanás, con la serpiente, y allá, más allá, ángeles corriendo: Señor, déjenos ir a pelarlo.
Déjenos ir a desenmascararlo, a cascarlo. Y vea lo que responde el Señor. Si el uso de la fuerza fuese la solución, ya la habría aplicado. Cuando leo esto, se me viene a la escena automáticamente de Pedro quitándole la oreja a Malco y el Señor diciéndole: no necesito que me defienda. Si fuese así, pediría un montón de ángeles y ya. O sea, no es con la fuerza. Leo. El Eterno, sin embargo, les impidió tal acción. Si el uso de la fuerza fuese la solución, ya la habría aplicado. Escuche. Para muchos que dicen: pero ¿por qué Dios permite las cosas? Las cosas no pasan por Dios. Las cosas no suceden por Dios. Tenemos que cambiar el concepto. Todo lo que pasa es por Dios. No es así. Eso no es verdad. Nos enseñaron mal. Mire lo que el Eterno le dice a los ángeles: debían respetar el libre albedrío concedido al hombre, pudiendo él manifestar su elección bajo la tentación del enemigo. Entonces no es por Dios, es por la decisión que cada uno toma. Es por la decisión. ¿Y por qué se tuvieron que haber divorciado si luego Dios no estaba ahí? No, es que no fue por Dios. Fue la decisión que esa pareja tomó en ese momento. Fue la decisión del hombre y la mujer. Los hijos de la luz sufrían inmensamente al ver a la mujer dudando de aquel que tan bondadosamente, escuche, les había dado la vida y la oportunidad de reinar en aquel paraíso. ¿Seguimos o qué pasa? O paramos. Yo leo esto y digo: wow, ¿dónde me quedé, amor? Ayúdeme que me perdí. No, pero el verso. Ok, ya. Y la oportunidad de reinar en aquel paraíso. ¿Cómo podía dudar de quien les dedicaba tanto amor? Adán, que en una fuerte esperanza de asegurar la acariciada victoria, se apresuraba en su corrida, contempló a lo lejos a su amada sentada junto al árbol de la prueba. ¿Qué hacía Eva en aquel lugar tan peligroso? Un presentimiento horrible le sobrevino al acordarse una vez más de las advertencias recibidas, mas procuró desterrarlo con el pensamiento de que alcanzaría a su esposa antes de que algún mal le ocurriese. Eva vacilaba en su convicción al contemplar el fruto en sus manos. O sea, no fue que se lo dieron y se lo comió. Sí, no, sí, no. Por algunos momentos el futuro le pareció sombrío y aterrador, pero venció ese sentimiento. Pensando en las glorias que habría de conquistar al comer aquel fruto, todavía un tanto indecisa, levantó lentamente las manos hasta tocar el fruto con los labios. Los súbditos del reino de la luz, estremecidos, se inclinaron arrebatados de gran espanto. Parecía casi imposible en ese momento que la mujer volviera atrás, mientras que pálidos los fieles indagaban sobre una posible esperanza. Presenciaron con horror la terrible decisión de Eva. Había resuelto romper para siempre con el Creador, tornándose cautiva de la muerte. El Eterno, que en silente dolor contemplaba aquella escena de rebelión, inclinó la frente tendiendo la faz bañada en lágrimas. Teniendo la faz bañada en lágrimas. Para algunos que me preguntaron, ¿qué sintió Dios cuando Adán y Eva fallaron? Ahí está diciendo: lloró. Pastor, es lo que siente cada vez que un hijo de él peca. Cada vez que un hijo de él toma la decisión incorrecta y se deja guiar por las palabras del enemigo. Eso es lo que siente Dios. Ahí uno entiende por qué dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Porque cada vez que peca hay llanto en el cielo. Hay dolor. Pastor, entonces se la pasa llorando. No, es que no estoy hablando de esos hijos que a toda hora pecan. Bueno, yo creo que esos no son hijos, sino de aquel hijo que está creciendo, está avanzando y de un momento a otro ¡pah!, se da su tiestazo.
No podía soportar el dolor de aquella separación. Los fieles, que en pánico se creían vencidos, fueron concientizados de que no todo estaba perdido. Si Adán resistiese la tentación, permaneciendo fiel al Eterno, él sellaría la gran victoria. Eva, que había sido víctima de un engaño, podría ser concientizada de su error, siendo favorecida con el perdón divino. Cuando Adán, en su angustiosa corrida, alcanzó el lugar de la prueba, ya era demasiado tarde. Sentada junto al río, Eva saboreaba despreocupadamente el fruto prohibido. Adán se estremeció. ¿Sería el mismo fruto de la prueba? En un gesto de esperanza miró hacia el árbol de la ciencia del bien y del mal, mas en llanto reconoció la triste condenación. Lleno de tristeza contempló a su esposa, mas no encontró palabras para despertarla de la tan amarga realidad. En completa desesperación elevó la voz en una dolorosa exclamación: ¡Eva! ¡Eva! ¿Qué es lo que estás haciendo? No, es que yo me imagino ese momento. Uf. Al comer del fruto prohibido, la mujer fue tomada. Escuche, qué terrible cuando se escuchan las palabras y se come del fruto, porque mire lo que provocan. La mujer fue tomada por emociones que la hicieron imaginar haber alcanzado una esfera superior de la vida. Instantáneo que escuchó al diablo, instantáneo que comió, el espíritu dejó de funcionar y ahora empezaron las emociones, el alma, a trabajar como gobernando. Acá esto nos da mucha luz de lo que hemos aprendido. Por emociones que la hicieron imaginar haber alcanzado una esfera superior de la vida. Al oír la voz de su esposo, todavía tomada por las emociones ilusorias, levantó la frente estampando una sonrisa, pero se sorprendió al verlo llorando. Mucha conchuda, ¿no? La acaba de embarrar y antes estaba en marihuana, perdón, estaba mal la vieja. Con profunda amargura, Adán procuró saber la razón que le había llevado a rebelarse contra el Eterno. Eva prontamente comenzó a contarle la fantástica historia de la sabia serpiente. Pero mire lo que voy a leer ahora. A mí me gusta esto porque es que no, yo leía el Génesis y decía: oiga, Eva comió y este man comió también. Pero no fue así. Ella comió y pasó un tiempo. Satanás sabía que esa historia de la serpiente jamás convencería al hombre a comer del fruto del árbol prohibido. Él entendía, decían: a esta la convencí, pero a este man. Entonces dice: precisaba encontrar una manera sutil de llevarlo a sellar su suerte siguiendo los pasos de su esposa. Teniendo a Eva bajo su poder, resolvió hacer de ella el objeto tentador. Aguardaría el momento oportuno para enlazarlo. En el día en que él comiere, ciertamente moriréis. El recuerdo de esta sentencia dejaba a Adán muy afligido. Entonces le vuelvo a decir: Adán no comió de una vez. Pasó tiempo para que él comiera. En ese tiempo Satanás utilizó a la esposa. Me perdonan, me disculpan, me dispensan, pero esto sigue pasando. Hemos visto muchos casos de que la pareja está muy juiciosa, congregándose, van bien, van avanzando, y de un momento a otro se le mete el diablo a la vieja. Pastor, no hable así. No, es la verdad. Y empieza a hablarle al esposo: no, ya no me gustaba esto aquí, ya no me siento bien, ya no es lo mismo que antes, yo creo que deberíamos de irnos. Y como de una u otra manera lo seduce. Ese fue el plan que el Satanás dijo: a través de Eva lo voy a seducir. Al punto que terminan sacándolos de las congregaciones. Ay, pastor, ¿qué nos está diciendo a las mujeres? Les estoy diciendo la verdad. Hemos visto esos casos, los hemos visto. Que la mujer empieza a hablar al oído y sacan al esposo. O sea, lo que le estoy mostrando
Amados hermanos, es que aún esto sigue en acción, aún sigue pasando. Entonces el enemigo dice, le puse la secretaria, no pude. Le puse la china juiciosa de la empresa bonita, no pude. Le puse allí, le puse allá, me tocó a través de la esposa. ¿Me entiende? Porque detrás de muchas veces de las palabras va, es que yo siento de Dios que debemos irnos. Es que yo siento de Dios. ¿Sí o no? Pero ahora lo que viene, la historia que viene, yo digo, Padre, esta vuelta fue muy extraña. Este Adán es un cuento. Escuche, verso 31. La expectativa de ver a su amada falleciendo en sus brazos era demasiado para soportar. ¿Cuál era la sentencia? Muerte. Entonces él dijo, esta vieja se me va a poner pálida y de algún momento va a quedar tiesa y yo no voy a soportar esto. Era demasiado para soportar. Esta aflicción, sin embargo, fue disminuyendo al ver que ella continuaba feliz y cariñosa a su lado, como si ningún mal le hubiese acontecido. Aliviado, Adán volvió a sonreír, correspondiendo a los afectos de su compañera. Se rindió a las más dulces emociones. Yo ya no me siento bien, vámonos. Ay, ay, ay. Lejos de saber que era el enemigo quien lo envolvía en aquellos brazos. Qué terrible, ¿no? En ese momento de embeleso, Eva comenzó a hablarle de su experiencia con la ciencia del bien y del mal. Le habló de los tesoros de la sabiduría que le habían sido abiertos en su nuevo reino. Qué loco, ¿no? Todavía vivían en el paraíso, pero ella ya hacía parte de otro reino. Aún ella estaba ahí, presente, físicamente ahí, pero ya era parte de otro reino. ¿Dónde me quedé? Colabore. En su nuevo reino. Viviría muy feliz. Sin embargo, esa felicidad sería incompleta sin la participación de su esposo. ¿Se escucha? Amor, todo esto que yo estoy viviendo, wow, espectacular, sensacional, tú supieras. Pero si tú no estás, no es lo mismo. Eso no pasa, ¿cierto? Eso no pasa. Le habló de la imposibilidad de retroceder en sus pasos e insistió para que él la siguiera. Después de hablarle de su decisión, Eva, con una dulce sonrisa, le extendió las manos conteniendo un fruto, pidiéndole que lo comiese en una demostración de su amor por ella. Madre, pero es que eso desde el comienzo las viejas manipulando, mano. Si me amas, tú haces esto. Si me amas, haces lo otro. Padre Santo. Escuche. Con la voz tentadora en sus oídos, Adán se sentó en el césped en profunda reflexión. ¿Qué pensaba Adán? Su faz, su cara, su rostro, se tornó nuevamente pálida y sus manos temblorosas. Temía rebelarse contra el Creador, pero al mismo tiempo comprendía que no conseguiría vivir separado de su compañera, a quien amaba con infinito amor. Eva era carne de su carne. Vea esto lo que dice acá, maridos, escuchen esta parte. Eva era carne de su carne, la extensión de su ser. O sea, nuestra esposa es la extensión de nuestro ser. Padre, enséñanos. Enséñanos. Ella era la extensión de su ser. Ahora entiendo, claro,
Ahora comprendo por qué el Señor nos llama esposa. Somos la extensión de su ser en la tierra. O sea, somos Él aquí. Ejemplo, ¿alguna vez los hombres hemos podido decir esto? Pastor, vamos a hacer tal cosa. Pregúntele a mi esposa, lo que ella diga está bien. Mi extensión. ¿Ya? O sea, la decisión que ella tome la respaldo, no hay lío. ¿Me entiende? Mi extensión. Y muchos lo han dicho. Yo creo que, ¿será que me puedes prestar 10,000 pesos? Dígale a mi esposa. Y si ella dice que sí, se los prestamos. ¿Sí? Pues no. Ay, ¿dónde quedé, Señor? Ok, ya. A quien amaba con infinito amor. Eva era carne de su carne, la extensión de su ser. Se sentía angustiado al tener que tomar una decisión tan seria. La palidez del rostro de Adán se reflejó en el semblante de todos los fieles al Eterno. O sea, todos los ángeles se pusieron pálidos. Así como Adán estaba todos, Adán, ¿qué va a hacer? Oyeron la insinuación del enemigo y percibieron con horror la vacilación del hombre. La indecisión de Adán los dejaba desesperados. Si obedeciese él aquella propuesta de Satanás, toda felicidad sería eternamente desterrada. En las decisiones del ser humano, Padre Santo, esto nos pone a pensar, en las decisiones del ser humano estaba el destino de todo el universo. ¿Atendería él a esta solicitud de Satanás? Después de intensa lucha interna, Adán miró hacia su compañera. A ella se había unido con promesas de una eterna entrega. No la dejaría sola. Compartiría con ella los resultados de su rebelión. Tomó entonces de las manos de Eva un fruto y en un gesto precipitado lo llevó a la boca. Procurando apagar la voz de su conciencia que le hablaba de una eterna perdición, Adán se lanzó en los brazos de su esposa, disfrutando el alto precio de su rebelión. Escuche lo que hace Satanás después de que pecamos, después de que fallamos fuertemente. Satanás, con gritos de triunfo, dejó el paraíso volando rápidamente junto a sus innumerables huestes que aguardaban ansiosas el resultado de tan arriesgada tentativa. Desgracia. Al saber de la desgracia humana, se unieron en una estruendosa fiesta. Se sentían seguros. Sión ahora les pertenecía por derecho, pudiendo allí establecer un reino eterno, jamás siendo molestados por las leyes del Eterno. Se ha escuchado muchos famosos que dicen que Biblia ni que nada, que leyes que Dios ponga, que Dios reine allá y que nosotros acá. En todo el universo los hijos de la luz sufrían y lloraban la derrota. ¿Cómo fue ese día, Señor? Todos los ángeles llorando, los seres vivientes llorando, los ancianos llorando. Todos los seres de la luz llorando. Nunca hubo tanta tristeza y horror ante el futuro. Las voces que vivían para entonar alabanzas al Creador proferían ahora lamentaciones. El Eterno, que vencido por el infinito dolor se había postrado en llanto ante la caída del hombre, no estaba empero sorprendido. Incluso antes de crear el universo ya había previsto ese triunfo de la rebeldía y en su sabiduría y amor había idealizado un plan de rescate que lo implicaría en un inmenso sacrificio. Secando las lágrimas de su llanto, se propuso actuar poderosamente en favor de sus fieles afligidos, impidiendo que estos cayeran en las manos de los enemigos. En esa misteriosa intervención que aparentemente deponía contra la justicia, el Eterno ordenó sus más poderosos ángeles circuncidasen inmediatamente el jardín del Edén. Eso está en la Biblia.
Cuando dice que bajaron ángeles y se pararon para que no pudiera entrar nada. Y también es donde habla que había una espada refulgente que daba vueltas y daba vueltas. O sea, apenas está el pecado, el Señor dice, ya, se bajaron, rapidito, todos. Rodéenme en el jardín, impidiendo que Satanás tomase posesión del monte Sión. ¿Qué era el monte Sión según de lo que leímos ayer? El lugar del trono. Entonces el Señor dijo, bájese, no lo dejen entrar. Espérese porque esto no se ha perdido. Tenemos que continuar. Consoladas ante la manifestación divina, las potentes criaturas en pronta obediencia rompieron el espacio infinito, rodeando en instantes el paraíso, en el seno del cual el ser humano, trastornado ya por el pecado, vivía el negror de una noche que sería larga y cruel. Siendo la autoridad del Eterno fundamentada en la justicia, ¿de qué manera podría justificar sus acciones delante de los enemigos? ¿No había entregado por su voluntad el reino al hombre y éste por libre elección no lo había sometido a Satanás? Mientras que sorprendidas las criaturas racionales consideraban las acciones decisivas de Dios, oyeron su potente voz que, repercutiendo por toda la creación, espectacular, ¿no? O sea, Él no solo le habló a uno, sino que toda la creación escuche lo que voy a hacer. O sea, que tengan una esperanza. Pastor, ¿qué me está diciendo? Que aunque usted y yo hayamos fallado, aún tenemos una esperanza. Aún tenemos una oportunidad. Aún estamos prontos para poder arrepentirnos y ser transformados e ir en pos de lo que Dios quiere. Su potente voz, que repercutiendo por toda la creación, traía la revelación del gran misterio, revelación tan maravillosa que a partir de aquel momento, por toda la eternidad, ocuparía la mente de los fieles, siendo tema para las más dulces meditaciones. El Eterno habló primeramente sobre la terrible condenación que pendía sobre el hombre y toda la creación. Eso ya lo hemos leído, ¿no? Dijo que al desligarse de la fuente de la vida, el hombre se había precipitado en tan profundo abismo que no podría ser alcanzado por su brazo de justicia y poder. Humillado y torturado por las garras del enemigo, no le quedaba al hombre otra suerte más de la muerte, fruto doloroso de su espontánea rebelión. Considerando la situación humana, las huestes de la luz no veían posibilidades de triunfo. Sabían, escuche, es que es muy chévere esto. Léase este libro, hermano, léaselo. Y si ya se lo leyó, vuélvaselo a leer. Sabían que solo el hombre podría retomar el dominio del enemigo, devolviéndolo al Creador. Escuche, sabían que solo el hombre podía retomar de las manos del enemigo el poder para devolvérselo al Creador. No había otra forma. Pero el humano, eternamente esclavizado en su naturaleza, sería incapaz de tal victoria. Con voz melodiosa y llena de ternura, Dios reveló el plan de la redención, diciendo, y esto continuará. Diciendo, en verdad, el hombre cosechará el fruto de su rebelión en una terrible muerte. No puedo con mi poder cambiarle la suerte. Si actuara así, sería injusto delante de mi decreto. Es impresionante el Señor. Pero haré caer toda la condenación sobre un sustituto que surgirá en la descendencia humana. Ese hombre no traerá en sus manos las argollas de la muerte, siendo inocente e incontaminado en su naturaleza. Como representante de la raza humana, enfrentará a Satanás y lo vencerá. Después de triunfar en esa batalla, probando que el amor es más fuerte que el egoísmo, que la verdad es más fuerte que la mentira, que la humildad es más poderosa que el orgullo, el fiel sustituto levantará las manos victoriosas, no para saludar la gran conquista, sino para tomar de las manos de la humanidad esclavizada la copa de su condenación. Sorberá así sumiso el cáliz de la eterna muerte. ¿Recuerdan Getsemaní?
no quiero pasar este cáliz. Si es posible, pásalo. ¿Entiende? Dios mío. Pero me gusta que el Señor dice, voy a mostrar que es mayor el amor que el egoísmo, la verdad que la mentira. O sea, le voy a demostrar que mi gobierno de luz es mejor que el gobierno de las tinieblas. Se lo voy a mostrar. Ese inmenso sacrificio abrirá a los seres humanos una oportunidad de ser redimidos, volviendo a los brazos del Creador. Escuche, escuche, juntamente con el dominio perdido. Para aquellos que dicen, no nos dieron dominio, vea, ese personaje va a hacer que el ser humano vuelva al Señor, pero también vuelva el dominio, el gobierno, el reino. ¿Dónde quedé? Las huestes, sorprendidas ante la revelación del Eterno, indagaron la identidad de ese sustituto. El Creador, con una sonrisa amorosa, les dijo: yo seré ese hombre. Mi espíritu reposará sobre una virgen, y en ella será engendrado un hijo santo. Ese joven será divino y humano. En su humanidad él será sumiso a la divinidad que en él habitará. Los redimidos verán en él al Padre. ¿Recuerdan? Si me han visto a mí, han visto al Padre. Los redimidos verán en él al Padre de la eternidad, el Creador y Redentor, el Rey de los Reyes. Su nombre será Yeshua. Asumiendo la naturaleza humana, Dios podría pagar el alto precio del rescate muriendo en lugar de los pecadores. Las huestes de la luz se quedaron enmudecidas al conocer el plan del Creador. El pensamiento de verlo a Él someterse a tan penoso sacrificio a fin de redimir el dominio perdido era demasiado para soportarlo. No había, sin embargo, otra esperanza de victoria a no ser a través de esa amorosa entrega. Después de disfrutar el alto precio del pecado, la joven pareja se sintió mal. Inicialmente sintieron un gran vacío en el corazón. Lo mismo que siente todo aquel que acaba de pecar, un vacío en el corazón. Luego fue rellenado por el remordimiento y por la tristeza. Percibieron que, inspirados por la codicia, habían sellado una triste suerte y la de toda la creación. Les parecía oír a lo lejos el gemido de un universo vencido. No sé qué tanto pueda pensar usted al escuchar todo lo que estoy leyendo, pero a mí me vienen un sinnúmero de pensamientos que simplemente todos me llevan a pensar en el infinito amor de Dios. Todos me llevan a pensar en ese grandioso amor del Señor por nosotros. No puedo pensar en más. Todo me lleva a decir, aunque fallamos, Él dice, yo voy a ser ese hombre que voy a transformar todo. Entonces Él decide venir siendo en forma de hombre, venir a restituir y a ganar todo lo que se había perdido. Y de verdad que no, o sea, Él sigue con su plan. Venga, pensemos, por un momento piense que usted es Dios. Y usted dice, listo, yo voy a tomar la decisión, me voy a hacer un hombre, voy a ir y voy a rescatar de las manos del enemigo, voy a rescatar todo. Piénselo. Entonces usted viene, cumple la tarea, recupera todo. Piense que usted es Dios. Recupera todo, vuelve al trono, vuelve y retoma todo. Si yo hubiera sido Dios, menos mal no soy Dios, yo hubiera dicho, ya no le entrego esto a nadie. Ya gobierno yo aquí, allá y en todo lado. Pero en su infinito amor y en su plan perfecto dijo, se los devuelvo. Les devuelvo el reino una vez más, tomen. Ya hay un rey, ya mi hijo va a gobernar, pero ustedes son los que deben manifestarlo en la tierra. O sea,
el Señor diciendo, desde el comienzo el que debe gobernar y dominar es el hombre. Entonces creo que esto debe abrir nuestros ojos a esta realidad de que necesitamos decidir de qué árbol vamos a comer. Si del árbol de la vida o si del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pastor, luego esos árboles todavía existen, están ahí, a la disposición de todo el que lo quiera coger, de un lado o del otro. Usted y yo decidimos de qué árbol vamos a comer. Desafortunadamente, muchos hoy se enorgullecen por el conocimiento que tienen, sin darse en cuenta de que ese conocimiento viene de un fruto que está contaminado, dañado, pervertido. De allí que hoy podemos escuchar a muchos decir, no, es que solo con el conocimiento podemos hacer, podemos aquí, podemos allá. De ahí que escuchamos que muchos científicos, muchos doctores dicen, no necesito de eso. ¿Qué es el comunismo? Eso, comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Creer que a través del humanismo van a poder arreglarlo todo, dejando a Dios de lado. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, de una u otra manera, el conocimiento es el centro de la guerra entre estos dos reinos. El conocimiento que Dios da o el conocimiento que el enemigo da. Ahora, el conocimiento que el enemigo da es simple, el mismo conocimiento que Dios le entregó, pero pervertido, dañado. Porque por sí solo él no sabría nada. Todo es porque Dios se lo reveló. Y mucha gente come de este fruto, el fruto del conocimiento del bien y del mal, sin darse cuenta de que día a día eso los aleja de Dios, los aleja de Dios, los aleja de Dios, porque todo lo razonan. Todo es por la razón, por el sentir. Entonces Satanás distorsionó esto. Entonces, si notamos, una de las primeras cosas que Dios le dio al hombre fue conocimiento. ¿Por qué, pastor? Porque le dijo, de este árbol no puedes comer. De este árbol no puedes comer. O sea, le dio un conocimiento que a la práctica lo iba a llevar a estar en protección. Entonces, él le entrega una información que se hace conocimiento, y ese conocimiento que Adán recibió se lo transmitió a su esposa, y ellos tenían que permanecer en los límites de ese conocimiento para no fallar. En el momento que pasaron al otro lugar y escucharon el conocimiento del otro personaje, empezaron a comer de ese personaje. Yo tengo una ¿cómo se dice? Una teoría. ¿Una qué? Una hipótesis. Así como el árbol de la vida es Cristo, yo creo que el árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, es el querubín que se reveló. Porque si recuerdan cuando empezamos a leer, él le dijo, si me oyeres y comen, si me oyen y comen, si me oyen y comen. Entonces, mientras esta pareja estaba dentro del conocimiento que Dios le había dado, disfrutarían de todos los beneficios del reino y permanecerían seguros dentro del reino. Lo que le estoy diciendo, mi hermano, es que todo lo que Dios nos está enseñando y nos ha venido enseñando, simplemente Él nos lo da, nos lo suelta para que nos mantengamos en ese límite y así estemos protegidos. Y así no fallemos y así no tengamos la tentación de que el enemigo nos hable y nos vamos. No, ya Dios me dijo esto y yo aquí permanezco. No me voy a mover porque esto me da un límite, una protección para yo no caer. Entonces, cada vez que Dios nos enseña o nos revela algo, es por causa de que Él dice, quiero poner un límite para que usted esté tranquilo, usted, su familia, toda su casa esté tranquilo. Si usted lo nota, Satanás no atacó a Dios. Él no dijo, es que Dios es demasiado malo. Lo que él puso fue semillas de duda. Lo que él puso fue semillas donde el ser humano empezara a pensar, a razonar
y allí empezar a dudar de su creador. Eso fue lo que él hizo. Los llevó a que dudaran de la veracidad del conocimiento que Dios le había entregado, a que dudaran de las palabras que el Señor había entregado. Y ahí entendí un poquito más también de la parábola del sembrador. La parte donde dice que caen y empiezan a surgir, pero viene el enemigo, se la roba y se pierde la palabra. ¿Por qué? Porque se le creyó más a lo que él dice, entonces se robó lo que Dios dijo. Ahí entendí un poco más, porque lo que hizo literalmente fue transgiversar lo que Dios había dicho para su conveniencia. Entonces el resultado de todo esto es que esta pareja tuvo un conocimiento distorsionado. ¿Un conocimiento qué? Distorsionado. Porque las palabras del Señor fueron distorsionadas y entonces ahí cayeron en el error, prestaron oído a esas palabras que la serpiente habló y empezaron desde ahí a ser esclavos del enemigo. ¿Empezaron a ser qué? Entonces empezaron a tomar de ese árbol, de ese conocimiento dañado, y se alejaron del conocimiento puro que provenía de Dios. Mire cómo es esta guerra. Yo sé que a todos nos ha pasado. O sea, en algún momento hemos estado en medio de la guerra. Ejemplo, Dios dice: eres sano por las llagas de mi hijo. Amén. Palabra, conocimiento. Pero el enemigo viene y dice: pero todavía tiene dolor, pero todavía le duele. Y ahí empieza la guerra. Pero si Dios dice esto, pero sí, es verdad que me duele. Pero no, yo creo lo que Dios dice, pero es que le duele. La decisión que tomemos en ese momento de guerra, de qué fruto comemos, es el que nos va a llevar a un reino o al otro. Qué fuerte, ¿no? Y así con cualquier área. Porque yo me hice pobre para que ustedes fueran enriquecidos. Y el diablo dice: pero con todas esas deudas, pero si ni siquiera tiene para comprarse unos zapatos. Y ahí empieza esa guerra. O sea, mi hermano, usted tiene que ser realista. ¿Qué pasa? Y depende de donde comamos, ahí es donde crecemos. Recuerde que lo que comemos nos alimenta. Para bien o para mal, pero alimenta. Claro, en ocasiones hay comida que lo pone maluco a uno, ¿no? Creo que así es la comida del enemigo, que lo pone maluco a uno. Oscuridad, tinieblas, es la ausencia del conocimiento de Dios. Entre más ignorante, perdóneme la palabra, pero entre menos conocimiento, dejémoslo así, sea una persona con respecto a Dios, más presa fácil del enemigo es. De allí la importancia de que debemos leer la palabra, de que tenemos que escudriñar la palabra, de que tenemos que profundizar en ella, porque esa es la que me trae conocimiento de mi Dios y me hace o me ayuda a que el enemigo se aleje de mí. O con el conocimiento yo hago que el enemigo se aleje. Vemos la mayoría de teorías que hay, ¿no? Que el Big Bang, que la del simio, ¿cómo es que es? La evolución. Y todos son teorías distorsionadas. Y la que es limpia, pura, no es la que menos creen. ¿Por qué? Porque ya el conocimiento está contaminado. Ok, quiero decirles algo más para terminar. Quiero hablarles de algo que todos conocemos. Algunos lo tienen, otros no, pero todos lo conocemos. Y es un pasaporte. Todos saben que es un pasaporte, ¿cierto? Un pasaporte es un documento que nos identifica como ciudadanos de un país, en nuestro caso pues de Colombia. Pero este documento también nos lo piden para entrar a otros países, ¿sí? Aparte de los que también piden visa. Pero este documento siempre nos lo van a pedir. Cuando un habitante de un país es llevado preso, se le pide que entregue su pasaporte.
O sea, pierde los privilegios que tenía de poder salir, de manifestarse. O sea, en pocas palabras, pierde el privilegio de movilizarse como quería. Libertad. ¿Ok? Libertad. Entonces se le quita el pasaporte. ¿Por qué? Porque el pasaporte también simboliza el estado legal de una persona en el país. ¿Recuerdan que hace poco a Ronaldinho y al hermano, por entrar con un pasaporte falso a Paraguay, lo metieron preso? Porque el pasaporte, para él que era extranjero, le manifestaba la legalidad de poder estar en el país. Pero como era falso, entonces no podía estar ahí, o sea, era ilegal dentro del país. Entonces mire lo impresionante que es esto. Tuvo que pagar como 1.000.000 algo de dólares, si no sabían. Ahí le he hecho el chisme. Entonces al quitarle el pasaporte le están diciendo todos los derechos que tú tenías, hoy se te son quitados. Simplemente vas a permanecer acá en una cárcel y te vamos a dar lo básico. Ya no puedes tenerlo más. Y es exactamente lo que le pasó a Adán y a Eva. Al pecar, al ir en contra del conocimiento de Dios, se le quitó su pasaporte. Es decir, perdieron la posición de privilegio que tenían en el reino. ¿Por qué? Por causa de haber comido del árbol que el Señor les había dicho que no. Entonces, en el momento que ellos son sacados del paraíso, porque una de las primeras cosas que Dios hace es desalójenme en el terrenito porque no están aptos para vivir acá, es que ellos quedan presos. Pastor, no, ellos estaban libres, no, ellos quedaron presos. ¿Y sabe qué es lo terrible? Que el guarda de la prisión era Satanás. Ellos quedaron presos en un lugar donde ellos tenían que gobernar y el que los cuidaba era Satanás, o sea, el que los regía, el que le decía muévanse allá, muévanse allá. ¿Usted ha visto ¿cómo se llaman? Los que cuidan las cárceles. Los guardias. Ustedes han visto como un guardia es con un preso, ¿no? Venga, precioso, hermoso, siéntese aquí. No, corra, quite, apúrele. Y eso es lo que Satanás hace con aquellos que solo se la pasan comiendo del fruto de él, que él ofrece. Empieza a gobernarlos y a tratarlos como quiere. Mi esposa tiene un dicho que yo digo, sí, es así. Los coge de pelotas. ¿Cómo así de pelotas? Sí, una pelota. Usted tiene una pelota para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Así muchas veces el diablo tiene a la gente, de juego. Un día los tiene ánimo arriba, otro día los tiene ánimo abajo, otro día ánimo arriba, otro día ánimo abajo. Gracias a Dios con ninguno de ustedes pasa. Entonces, cuando se come del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, se pierde el pasaporte, quedando presos, escuche, en el sistema de gobierno de las tinieblas. Porque aunque el Señor no les dejó manifestar ese gobierno, sí se estableció. Recuerden que Él es príncipe de la potestad de los aires. O sea, no me dejó reinar desde arriba, pero Él se formó un espacio donde Él gobernaba. Y para que haya un gobierno tienen que haber leyes. Amén. Les tengo una muy buena noticia. Nuestro Señor Jesucristo vino a devolvernos el pasaporte. Se lo vuelvo a decir, nuestro Señor Jesucristo vino a devolvernos el pasaporte. Ahora nos toca a nosotros decidir de qué árbol vamos a comer. Y ahí nuestra vida será guiada dependiendo de qué árbol comemos. Amén. Ok, bueno, creo que nos pasamos un poquito, pero no, eso no hay lío. Eso no hay problema. Solo podemos darte gracias, Señor. Solo podemos darte gracias por dejarnos escuchar, Señor, esto que hemos escuchado y lo que vamos a escuchar. Solo podemos darte gracias por la decisión de venir a la tierra, hacerte humano, hacerte hombre, enfrentar al enemigo, aquel traidor, Señor, y vencerlo. Y volver a posicionarte en ese lugar, en ese trono donde tú gobiernas, donde reinas, Señor. Solo podemos darte gracias porque una vez más nos hiciste la extensión de ti mismo, Señor, para gobernar sobre la tierra.
Solo tenemos palabras de agradecimiento, mi Señor. Solo tenemos palabras de agradecimiento. Y hoy queremos tomar ese pasaporte, Señor, para hacerlo vivo y eficaz sobre la tierra, Señor. Yo tomo ese pasaporte, Señor, con mayor entendimiento, Padre. Con mayor entendimiento, Señor, para manifestarlo sobre la tierra y poder movilizarnos sobre este territorio legalmente. Legalmente. Muchas gracias, Señor. Muchísimas gracias, mi Dios. Gracias por ese sacrificio maravilloso, Señor, que aún nuestra mente no lo alcanza a concebir, no lo alcanza a entender. Pero en lo más profundo de nuestro ser, Señor, sale agradecimiento porque nos rescataste de un gobierno, de un imperio de muerte, Señor, de maldad, de tinieblas, de oscuridad, Señor. Muchísimas, muchísimas gracias, mi Señor. Muchísimas gracias. Y hoy, Señor, en agradecimiento, Señor, comemos y bebemos de tu árbol, del árbol de la vida, de Cristo. Hoy comemos de Él, creyendo, Señor maravilloso, que el conocimiento será beneficioso si viene con revelación de la luz. No sirve, no hay tal cosa que nos sirva conocimiento sin revelación. Por eso pedimos que todo conocimiento que nos dé sea con revelación de la luz, Señor, para así poder avanzar y crecer. No queremos sabiduría humana ni sabiduría diabólica. Queremos tu sabiduría, ese conocimiento que viene de parte tuya, Señor. Y en el nombre de Jesús comemos y bebemos de tu sangre y de tu cuerpo, Señor. Gracias, mi Señor. Que esa sangre poderosa, Señor, se manifieste en los hogares, sanando, libertando, Señor, restaurando, transformando, mi Dios, como solo tú sabes hacerlo, restituyendo, restableciendo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Muchísimas gracias por este día, Dios. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bien, mi amado hermano, mi amada hermana, le bendecimos, declaramos abundantes bendiciones sobre su vida, sobre su familia, sobre su cuerpo, sobre su economía, sobre su vida espiritual, sobre su mente, sobre todo lo que usted es. Declaramos la bendición del Señor Dios Todopoderoso. Que Él les guarde y les proteja en el nombre de Jesús. Chao, mis hermanos. Dios les guarde. Mil bendiciones. Que pasen buena noche. Los que tienen clase ahorita ya nos vemos. Chaolín.